Buenos días, hermanos. Amén. Bien, nos sentimos muy contentos hoy día domingo. Saludamos también a las personas que nos ven por este medio, agradeciéndoles su amable atención a nuestros servicios dominicales. Ahora vamos a ver qué alabanza debemos cantar para nuestro Señor en esta mañana. Dice, sublime gracia. La gracia. ¿Qué es la gracia? Pues un regalo de Dios. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y porque es un don de Dios, un regalo de Dios. Sí, hermano, si tú no has tenido, o persona que nos ves, que no has tenido un encuentro personal con Jesús, Él está ahí, esperando que tú llegues a sus pies, porque Él te llama, Él te ama. Dice, cree en mí, dice el Señor, cree en mí y serás salvo. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer que eres pecador y llegar a los pies de nuestro Señor Jesús. Y Él ya pagó el precio en esa cruz para lavarnos de toda nuestra maldad y para traer la salvación. Qué precioso es nuestro Dios. Qué regalo tan preciosa es la salvación. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Amén. Por eso hoy vamos a entonar sublime gracia. Sublime gracia es regalo de nuestro Dios. ¿Nos acompaña? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios
cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando unción por siglos mil, brillando este corazón, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Amor, su gran amor, su gracia me salvó, fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestras redes sociales. La prédica de esta mañana titula La ley y la gracia. La Biblia nos revela cómo es Dios. Contiene las leyes para nosotros, las leyes que resultan en un beneficio para nuestras vidas. Estas leyes, como ya mencioné, son benéficas porque nos muestran cómo debemos de amar a Dios y cómo tenemos que amar a nuestro prójimo, a las personas que nos rodean, para así poder tener en nuestra vida una gran paz y una gran tranquilidad. No obstante, a pesar de tener estas leyes, ningún ser humano ha sido capaz de poder cumplir estos mandamientos, excepto obviamente nuestro Señor Jesucristo, que Él sí obedeció a la perfección cada una de las leyes establecidas por Dios el Padre. El problema del ser humano es que al ir en contra de la perfecta y santa ley de Dios, el hombre ha creado una barrera, ha creado un obstáculo como una pared que le impide poder tener una comunicación con el Señor o una relación con el Señor. Eso es lo que ocasiona el pecado, una barrera, un tope con el cual no puedes estar tú en una relación con Dios. Y dentro de cada uno de nosotros siempre va a existir una lucha entre el espíritu y el pecado.
Si alguna vez queremos gozar de una relación en familia, una relación cercana o comunión con Dios, esa horrible mancha del pecado siempre va a ser el impedimento para que se logre eso que queremos. Ahora, si bien la ley o los 10 mandamientos, como quisiéramos llamarle, va a ocasionar esto, y la ley va a definir qué cosa es pecado, y nos muestra claramente qué acciones son buenas y qué acciones son malas delante de Dios, el guardar la ley, incluso si alguna persona tuviese la capacidad de poder cumplir al 100% los 10 mandamientos y todos los mandamientos que se encuentran en la Biblia, aún así es imposible que el hombre pueda remover o pueda quitar esa mancha del pecado en nuestras vidas. Solamente podemos remover esas manchas, solamente podemos quitar esa culpa del pecado por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios y su amor y misericordia por cada uno de los seres humanos hace posible esa reconciliación. La gracia va a ser la que va a ayudarnos a quitar esa culpa del pecado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto no trata de que va a haber una lucha entre la ley y la gracia. La revelación de la palabra de Dios nos dice más bien que la ley que ha sido establecida por Dios y la gracia no es que son contrarias, sino que se complementan. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, ¿por qué hay tantas personas en la actualidad que incluso nos dicen de que ya por la gracia ha sido abolida la ley y que ya no es necesario cumplir los mandamientos? Es necesario, vamos a verlos. Ahora, en esta mañana entonces vamos a examinar cuidadosamente qué relación hay y qué propósitos tiene tanto la ley como la gracia. Y esto lo vamos a aprender, hermanos, en una de las enseñanzas que dio Pablo a los hermanos en la iglesia de Galacia, la carta que nosotros conocemos como los Gálatas. La primera lección que podemos aprender de esa carta que nos dejó el apóstol Pablo es la siguiente: el propósito de la ley. Hermanos, los invito a buscar en sus Biblias Gálatas capítulo 3 y revisemos los versículos del 19 al 22. La Biblia nos dice en Gálatas 3, 19 al 22: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Amén. Entonces, ¿para qué vino la ley? ¿Por qué Dios nos dejó los 10 mandamientos y otros mandamientos más que están en la Biblia? La ley fue añadida, la ley fue entregada a causa de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, de nuestras faltas contra Dios. La ley, los mandamientos, fueron dados para revelar nuestro pecado, no para remover, no para quitar el pecado, sino para enseñarnos que nosotros somos pecadores. No fue dada entonces para preservar al hombre del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya había llegado. ¿Recuerden ustedes que cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, el hombre ya había pecado? Ya había pecado. Ya había cometido falta. Ya estaba el pecado presente en la humanidad cuando la ley fue establecida. La ley entonces vino para mostrar la realidad del ser humano como un ser perverso, pecador por naturaleza. Cualquier persona que se pueda considerar realmente sincera
y se pueda contemplar, se pueda observar a sí misma, va a darse cuenta que a la luz de la ley, cada uno de nosotros somos pecadores. La ley entonces nos fue dada como un medio para el cual nosotros nos debiéramos de dar cuenta cuál es nuestro requisito para portarnos bien ante Dios y así también alcanzar la santidad. Ahora, el problema es esto, hermano, que nosotros conservamos todavía nuestra naturaleza pecaminosa. Y por medio de la ley es muy difícil de que nosotros pudiéramos alcanzar una vida completamente santa. ¿Por qué? En primer lugar, hermanos, porque no podemos cumplir todos los principios de la ley de Dios por nuestras propias fuerzas, por nuestra misma naturaleza pecaminosa. Ahora, muchos de repente pueden imaginar lo siguiente: ¿cómo es que nosotros somos pecadores? ¿Nos convertimos en pecadores cuando cometemos un acto pecaminoso? ¿Será así? O sea que nosotros somos buenas personas, eras un bebito todo inocente, hasta que cuando ya empezaste a crecer, eras egoísta, decías, eso es mío, etcétera, etcétera. En ese momento ya entonces te convertiste en una persona malvada y pecadora. ¿Fue en ese momento cuando fracasaste que cuando cometiste el pecado? Eso es falso. Nosotros no somos pecadores desde el momento que pecamos. Nosotros somos pecadores de nacimiento. No somos pecadores porque pecamos. Ojo, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque nacemos pecadores. Por eso pecamos. Entonces, en realidad, el pecado forma parte de nuestra naturaleza como ser humano. Es normal que el pecado esté en nuestro pensamiento, en nuestra conducta, en nuestras palabras. Incluso podemos confirmar esto en situaciones cotidianas de nuestra vida. Por ejemplo, el pecado de repente más frecuente es el de la mentira. El ser humano miente, el ser humano es mentiroso por propia naturaleza. La mentira incluso llega a introducirse en nuestra propia vida, incluso hasta de manera natural. Sin que te des cuenta, ya estás mintiendo, que sea una mentirita chiquitita, ya estás mintiendo. Una vez al día, 2 veces al día, analiza, has dicho alguna mentira. Todos, ¿ah? A veces incluso de manera inconsciente o automática, sin darte cuenta ya estás mintiendo. Y parece que nosotros tuviésemos esa tendencia a mentir. Incluso de repente tú te sientes mal, estás decaído y alguien que te quiere te dice, ¿cómo estás? Estoy bien. Ahí estás mintiendo. ¿No es cierto? Entonces, a veces queremos justificarnos de diversas maneras para poder decir estas mentiras. Pero ya con una pequeña mentira, date cuenta, si en la Biblia te dicen los mandamientos no mentir, ya estás faltando a un mandamiento, a algo pequeñito. ¿Y todo ello por qué? Porque de nacimiento tenemos esa naturaleza caída. Por ello, la ley fue dada para mostrarnos que nosotros somos pecadores y que necesitamos de un mediador, de alguien que se coloque delante de nosotros, entre nosotros y Dios el Padre, y para que nosotros podamos ser justificados por cada uno de los pecados que hemos cometido durante toda nuestra vida. Y así, con un mediador que cubra nuestro pecado, nosotros podamos ser aceptos delante de Dios el Padre. Vemos entonces que la ley tiene 2 funciones. La ley tiene un lado positivo. La ley va a revelar la naturaleza pecaminosa del hombre y la voluntad también del hombre de Dios que tiene hacia nosotros, que nos muestra cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Pero también tiene un aspecto negativo. Muestra el pecado de las personas y nos indica que es imposible que nosotros podamos agradar a Dios
porque no vamos a poder cumplir de una manera plena la obediencia hacia sus mandamientos. Vemos entonces, hermanos, que la ley ha sido dada por ese motivo principal, para mostrarnos que nosotros somos pecadores y que como somos pecadores necesitamos de algo o de alguien para poder limpiarnos de esos pecados. ¿Y qué sucedía? Esto lo vamos a ver en el segundo principio. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo, antes de recibir la gracia? Lo vemos en el segundo principio, al cual estamos llamando, antes de la fe, estábamos bajo la ley. Ahora, hermanos, veamos Gálatas 3, versículos 23 y 24. Está escrito en Gálatas 3, 23 y 24: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Antes que la fe en Cristo nos libertara, estábamos atrapados en pecado. Estábamos abatidos por los errores del pasado. Estábamos ahogados por nuestros deseos pecaminosos. Y Dios sabía que nosotros éramos prisioneros del pecado, y por eso Él proveyó de una vía para que nosotros pudiéramos escapar de esa cárcel del pecado. Esa vía fue la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo, todos todavía estaríamos atrapados en las garras del pecado. Y solo aquellos que depositan su fe en el Señor Jesucristo pueden quedar libres de esas garras. Miren, hermanos, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio libertad a nosotros a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Jesús entonces nos está llamando a ser libres del pecado por medio de la fe en Él. ¿Cuál es el significado bíblico de la palabra ayo que acabamos de leer? Ayo es una palabra que califica a las personas que cuidan a un pequeño y que también se preocupan por la educación de ese niño. Es un término que se utilizaba más en el tiempo de la antigua Roma, de ese tiempo. Entonces, un ayo, es A-Y-O, era alguien que cuidaba y que protegía y educaba a un niño. En este versículo, ¿qué nos dice acerca del ayo y de la ley? Que antes de conocer la gracia, nuestro ayo era la ley. ¿Qué significa? Que la ley era la que nos instruía, es decir, que la ley era la que nos enseñaba que nosotros éramos pecadores. ¿Y esto para qué? Para que tenga como finalidad que reconozcamos que necesitábamos de Cristo. Amén. Amén. Por esto fue que el apóstol Pablo dijo que antes que llegara la época de la gracia, antes que llegara la época de la fe, estábamos guardados bajo la ley, pero también estábamos encerrados bajo ella, bajo su custodia, hasta que viniese el tiempo de la gracia. La fe que justifica estaba ya operativa incluso en el Antiguo Testamento, pero la fe fue evidenciada y fue ya completamente demostrada y revelada en los tiempos del Nuevo Testamento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obra de Cristo fue la que aplicó específicamente la fe por gracia. Antes de ese momento, es decir, antes de que el Señor Jesucristo pueda manifestarse en la tierra, los israelitas estaban bajo la custodia, por así decir, de la ley. De esa manera, Dios protegía a su pueblo para que ellos no se desvíen.
Por eso es que Dios le dio la ley al pueblo de Israel, para que no se desvíen. También para que tengan cuidado de no realizar las prácticas paganas de las naciones o de los pueblos o culturas que rodeaban a la nación de Israel. Y Pablo dejó bien en claro en esta carta lo siguiente, que esa ley que le fue entregada a Moisés, por eso se le conoce como la ley mosaica, no podía salvar. Escuchen, la ley no podía salvarnos. ¿Y por qué no podía salvarnos la ley? Porque ¿quién podía cumplir los mandamientos a plenitud? O sea, completamente. Muy difícil, ¿sí o no? Y Dios en algún momento rehusó aceptar las obras del ser humano para conceder la salvación. Dios no aceptó que nosotros guardemos la ley para obtener la salvación, porque la ley en el fondo no nos podía salvar. La ley no fue dada para salvar a los pecadores, sino para que la humanidad supiera que era pecadora. La ley no podía remover el pecado, no podía quitar el pecado. O cuando vino la ley a Moisés, ¿los seres humanos dejaron de pecar? No. Ahora ustedes dirán, pero ¿la ley fue dada solamente a los judíos? Sí, la ley fue dada a los judíos. Otras culturas todavía no conocían los 10 mandamientos, no conocían la ley. Pero a pesar de que Israel fue el pueblo escogido y la ley se le entregó a los judíos, y los judíos sabían la ley, pregunta, los judíos, no estoy hablando de las otras culturas que no conocían a Dios, los judíos, a pesar de tener la ley, ¿siguieron pecando, sí o no? Sí. Sí. ¿Y qué pasó? Miren entonces que la ley no fue dada para quitar el pecado, pero sí enseñaba a esta persona que era pecadora. Nos ponía en evidencia. Nos pone en evidencia a nosotros la ley de cada uno de los pecados que estamos cometiendo. Entonces la ley no podía evitar que el ser humano pecara, porque el pecado ya lo teníamos nosotros por naturaleza en la raza humana desde el momento del nacimiento. Entonces, ¿la ley qué hace? La ley demuestra que el hombre en realidad no es como nosotros pudiéramos imaginar o como se nos ha presentado, como un pecador que aprendió a pecar en el camino, sino somos pecadores sofisticados, pecadores refinados, educados desde el nacimiento. Ahora, imaginemos por un momento que estás en una casa, estás en tu casa, tú has estado de repente allí viniendo a casa en una tarde muy lluviosa, viene un carro, una moto a alta velocidad por un charco, ¿ya? Y pues te salpica toda el agua sucia con barro en la cara. Llegas a la casa, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Lavarte la cara, ¿no es cierto? Para eso tienes que ir al baño. Ahí en el baño tendrás un lavatorio o un lavabo con el espejo, ¿no es cierto? El lavadero o el lavabo tiene un propósito, así como el espejo va a tener su propósito. Cuando tú te das cuenta que te has ensuciado la cara, obviamente tienes que lavarte. Pero ¿cómo te das cuenta que tu carita ya está limpia? ¿A dónde tienes que mirar? Al espejo, ¿no es cierto? Ahí vas a darte cuenta que ya te has quitado la suciedad. Ahora, ¿el espejo te puede quitar la suciedad? No, ¿no es cierto? El espejo no te va a sacar el barro de tu cara. El espejo te va a ayudar para ver si tu cara ya está limpia. Entonces, si comparamos la ley y la gracia, ¿a cuál le correspondería espejo y lavabo? La ley sería similar al espejo, porque la ley te está mostrando si estás limpio o no. Y el lavabo, donde está el agua o el jaboncito con el cual te vas a lavar la cara, vendría a ser la gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque únicamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo te puede limpiar. Amén. Amén.
Y si tú estás en obediencia, vas a tener la carita limpia. ¿Y cómo te das cuenta si tienes carita limpia? Mirándote al espejo. Es decir, viendo en la Biblia cuáles son sus mandamientos y decir, esto cumplí, esto cumplí, esto cumplí, esto cumplí, esto no cumplí, uy, tengo una manchita aquí. ¿No es cierto? Para eso es entonces la ley, para hacernos dar cuenta que nuestra carita, aunque te ponga mucho maquillaje, no está del todo limpia, porque siempre va a haber ahí una manchita de pecado que está mostrando que no estamos yendo muy bien en el camino del Señor. Pero ¿qué pasa? En la actualidad hay muchas personas que están tratando de limpiar sus manchas con un simple contacto visual. Es decir, hay personas que quieren que su cara esté limpia solamente mirando el espejo, sin echarse ningún tipo de jabón ni nada en su cara. ¿Así van a poder limpiar su suciedad? ¿Cómo entonces el ser humano puede quitar todas esas manchas de su vida, la mancha del pecado? Únicamente en Cristo. ¿Ven? La ley por sí sola no nos puede quitar la mancha. El espejo por sí solo no te va a quitar la mancha. El espejo te va a decir que estás manchado. La ley te va a decir que eres pecador. Pero ¿cómo limpias tu cara? Con el agua. ¿Cómo limpias tú el pecado de tu vida? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa palabra de Dios, la ley, es el espejo que revela quiénes somos. Lo que somos pecadores y que nosotros nos encontramos, por tanto, fuera y lejos de la presencia de Dios. Y esto es lo que le revela la ley de Dios. Pero, gracias a Dios también, Él nos ha dado una forma de que nosotros podamos limpiar nuestra carita, que podamos limpiar nuestra alma. ¿A través de qué? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que tú puedas limpiarte el rostro, tienes que abrir el caño o el grifo, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos limpiar nuestra alma con la sangre de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir la llave de nuestro corazón para que Cristo pueda entrar en nuestra vida. Amén. Si la tienes cerrada, no va a correr agua, no vas a poder ser limpio. Entonces, es la sangre de Cristo la que nos limpia. Así que, la ley prueba, los mandamientos prueban que el ser humano es pecador, pero no nos va a convertir en santos, no nos va a convertir en puros, no nos va a limpiar. Lo que nos va a limpiar es Cristo. Amén. Y Pablo sigue aquí argumentando, demostrando por qué la ley, a pesar de tener un propósito de mostrarnos cuáles son nuestras transgresiones, no va a cumplir, no va a hacer el efecto de limpiarnos. Ya hemos visto que solamente nos va a limpiar la sangre de Cristo. La ley entonces sirve como un objetivo, el cual es que va a encarrilar, lo va a enseñar, lo va a conducir a cada hombre y mujer hacia la gracia de Dios, la cual es nuestra única esperanza para poder ser salvos. Entonces, lo que hace la ley es iluminar, nos va a enseñar cuál es la condición del hombre, del ser humano. Todos estamos bajo pecado. Y cuando nos damos cuenta de eso, entonces, vamos a tener la idea de querer librarnos de esa condenación. Y por eso vamos a buscar la justificación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver, hermanos, mucho con el tiempo de la llegada de nuestro Señor Jesús, cuando el Evangelio fue introducido en la humanidad. Esa nueva era fue la que también cumplió, cuando vino Cristo, esa nueva era fue también la que cumplió las promesas que en algún momento se le hizo a Abraham. Recuerden que Abraham no tenía hijos, tenía como 100 años, su esposa tenía 90 años, bien viejitos los dos, ¿no es cierto? Naturalmente, biológica o fisiológicamente, como lo quieres decir, era imposible que los dos pudieran tener un hijo, pero sin embargo, Dios les prometió que iban a tener descendencia.
Y no solamente eso, sino que Dios le prometió a Abraham que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra, todos los seres humanos, judíos y gentiles, iban a ser bendecidos. Amén. Se cumplió recién cuando Cristo vino a la tierra. Y Cristo y Pablo lo demostraban. Pablo predicó el Evangelio no solo a judíos, sino a gentiles, es decir, griegos, romanos, egipcios, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos decir ahora? ¿Qué? Peruanos, mexicanos, colombianos, argentinos, españoles, norteamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, del mismo modo que judíos y gentiles, todos estaban encerrados en el pecado, estaban confinados bajo la ley. Hombres y mujeres estaban reprimidos bajo la tiranía del pecado. Pero también todo el ser humano puede ser librado por Cristo. La ley nos mantiene alejados, mejor dicho, los pecados que son manifestados por la ley, nos mantiene alejados de Dios, del pueblo de Dios. Pero nosotros podemos ser nuevamente encaminados por nuestra fe en Cristo. Y ahora, el tercer principio, que es importante también que aprendamos, es: por gracia somos de Cristo por medio de la fe. Ahora, hermanos, veamos Gálatas 3, 25 al 29. La palabra de nuestro Señor nos dice en estos versículos: pero venida la fe, ya no estaremos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Amén. Entonces, estamos viendo que la ley nos muestra la necesidad de la salvación. La gracia nos provee esa salvación. El Antiguo Testamento, es decir, los mandamientos, todavía son aplicables. Tenemos que cumplir los mandamientos. Dios mismo nos revela eso. Dios, a través de su naturaleza, su voluntad para la humanidad, nos dice que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos. Tanto especialmente las leyes morales. Pero no podemos ser salvos por guardar la ley. Nosotros, para ser salvos, tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador. Pablo, en esta carta a los Gálatas, muestra entonces la nueva situación de aquellos que están con Cristo. Comparándolo con lo antes, o con nuestra situación en la que estábamos antes de la venida de Cristo. Recordemos que la Biblia acá en estos versículos nos decía que la ley era nuestro ayo, es decir, que la ley era como nuestro instructor, como que nos cuidaba. Pero cuando vino Cristo, ya no estábamos bajo el cuidado de la ley, ahora estamos bajo el cuidado de la gracia del Señor. Bajo la ley, aunque podríamos decir que estábamos cuidados, pero también estábamos como prisioneros, porque estábamos a una sujeción y a una inmadurez. Pero bajo el Evangelio, ya no somos simplemente unos niños, así que estamos bajo un cuidado, así, a medias, sino que ahora, bajo la gracia, pasamos a ser más que un niño que es cuidado por alguien que era su ayo o su instructor, que puede ser una persona extraña. Bajo la gracia, ahora somos cuidados por Dios, que nos considera como sus hijos y herederos. Amén. Amén. Entonces, al ser nosotros cristianos, al ser creyentes, al recibir a Jesús como Señor y Salvador, iremos creciendo espiritualmente, listos para tomar el Evangelio, y también tenemos que asumir las responsabilidades de nuestro crecimiento espiritual.
Ahora, esta fe en Cristo va más allá de las diferencias que nos puedan marcar ciertas conductas con las personas del mundo. ¿Cómo así? Si nosotros somos creyentes y tenemos que respetar de todas maneras la ley, no vamos a cumplir la ley de repente para salvarnos, pero sí tenemos que cumplir la ley en agradecimiento y en amor y obediencia a nuestro Señor. De todas maneras, en nosotros existe todavía aún esa naturaleza que no se extingue del todo, esa naturaleza pecaminosa, una inclinación natural hacia el pecado. Y eso en ocasiones puede hacer que nosotros nos sintamos incómodos cuando estamos en medio de personas que son, podríamos decir así, diferentes a nosotros. Estoy hablando de personas que no tienen a Cristo. Y acercarnos a ellos en ocasiones, tú te puedes sentir incómodo de repente entre un grupo de amigos que no comparten tu fe. Cuando empiecen a decir bromas de mal gusto o etcétera. Y más bien, cuando tú has nacido en Cristo, deberías tener el impulso a estar más cerca con personas que también creen en el Señor. Debería ser así. Entonces, porque hay cristianos que a veces se sienten más a gusto con personas del mundo que con sus hermanos de la iglesia. Esto no debería ser así, y esto debería llamarte a ti a que analices la situación en la cual estás viviendo. En el Antiguo Testamento, hermanos, habían varias categorías de mandamientos. Habían unas leyes ceremoniales, como por ejemplo la de degollar carneritos para colocarlos en un holocausto para quemarlo como ofrenda a Dios, ¿no es cierto? Esta clase de leyes se asociaba específicamente para los tiempos del Antiguo Testamento y para la nación de Israel. Ahora, te pregunto, en la iglesia actual, nosotros los creyentes sacrificamos a un carnero y lo colocamos ahí encima de unas piedras para quemarlo a Dios? No es cierto. ¿Por qué? Porque ya hubo un sacrificio que eliminó todo tipo de esos sacrificios. ¿Quién fue el que se sacrificó? Jesús, ¿no es cierto? Jesús. Entonces, hay leyes como la ley ceremonial que ya no se aplican. Sin embargo, el propósito de esas leyes era una especie de anunciamiento del sacrificio que iba a hacer el Señor Jesucristo. Por lo tanto, estas leyes, las ceremoniales como la de quemar carneritos, ya no eran aplicables después de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si bien es cierto que ese tipo de leyes ceremoniales ya no son aplicables en la actualidad, los principios o las bases, o mejor dicho, el sentimiento que orientaba esas leyes ceremoniales, sí son aplicables. ¿Cómo? No vas a quemar un carnero, pero sí vas a alabar al Señor en el templo, o alabar al Señor en tu casa. De repente, mientras manejas o mientras cocinas, puedes estar cantándole al Señor. En ese lado sí. O sea, el principio sí está presente. El modo, la forma, eso ya es otra cosa. ¿Y esto por qué? Porque bueno, aparte de que Cristo también ya fue el sacrificio último, también nuestra cultura, nuestra sociedad ha ido evolucionando, ha habido ciertas modificaciones y directrices que son distintas a los del tiempo del Antiguo Testamento. Pero ¿qué sucede con la ley moral? Es decir, los mandamientos, como el de los 10 mandamientos que le fue entregado a Moisés. Estos sí revelan la naturaleza y la bondad, la voluntad de Dios, y todavía están vigentes. La ley moral sí. Sobre la observancia del sábado sí es bastante discusión, porque incluso el Señor mismo también
mencionó de que nadie puede juzgar a alguien porque guarda el sábado, guarda el domingo, etcétera, etcétera. Pero la iglesia cristiana actual guarda los domingos y no el sábado por varios motivos históricos, ¿no? Como el de la resurrección de Jesús, por el Pentecostés, que también fue un domingo, o que también Pablo en muchas de sus cartas mencionaba que las reuniones se realizaban el primer día de la semana, que es el domingo, ¿no es cierto? Pero aún así, el Señor mismo dijo que no se podía criticar a alguien que guardaba un sábado. A diferencia de los adventistas que sí critican a todas las iglesias que guardan los domingos. Incluso los adventistas llegan a decir que todas las iglesias que asisten a un culto los domingos tienen la marca de la bestia. Eso es lo que dicen los adventistas. Y obviamente pues eso no es bíblico, ¿no es cierto? Ahora, Pablo nuevamente nos menciona en estos versículos que la ley es nuestro ayo. Como habíamos dicho, el ayo era una especie de tutor, alguien que cuidaba y que instruía. Y es como si la ley en ese tiempo nos diría algo así: oye muchachito, oye niño, yo no puedo hacer nada más por ti. Yo te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer, pero tú ya ves si lo haces o no lo haces. Eso es lo que más o menos sería un instructor bajo la figura, o un ayo bajo la figura de la ley. Pero ¿qué es lo que nos dice ahora la gracia como nuestro ayo? Ya no te dice, mira, yo te he dicho lo que tienes que hacer, ya ve tú. Ese es más o menos lo que diría la ley. Ahora la gracia que te dice, ven hijo, ya no te dice niño. La gracia te dice, ven hijo, yo quiero tomarte de la mano. Tú estás perdido, necesitas a Cristo para que seas salvo. Eso es lo que nos dice la gracia. Por ello nos dice aquí en las Escrituras, hermanos, que la ley nos enseñaba cómo conducirnos, ¿no es cierto? Pero la gracia es la que te conduce a Cristo. La ley nos puede enseñar cuáles son los caminos, cuáles son las cosas que le agradan a Dios, pero no nos va a librar de que tú caigas en pecado. Y por una sola falta de pecado, como nos dice en Romanos, cualquiera que peque, que merece la pena de muerte espiritual. Y solamente podemos ser libres de esa muerte por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros somos salvos por gracia, no por cumplir la ley. El cumplir la ley va a demostrar cuánto amas a Dios. Si dices de verdad que eres creyente, que eres cristiano, que le amas mucho a Dios, vas a tú por impulso natural querer cumplir a un 95, 97% los 10 mandamientos. Es imposible que cumplamos al 100%. Pero lo más cercano al 100% por amor a Dios, lo vamos a hacer por amor, pero no para que te salves. Entonces, la gracia nos salvó. La ley nos muestra que somos pecadores. La ley no nos va a salvar. Pero sí, el cumplir la ley te va a ayudar a estar en comunión con Dios y para agradarle a Él cada día de tu vida. Amén. 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 Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por nuestros hermanos presentes y también por habernos instruido en tu palabra, por habernos ayudado a saber cuál es el propósito de la ley y de la gracia. Sabemos que nosotros podemos ser salvos por la gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tú tocas los corazones de aquellas personas que todavía no han tenido un encuentro contigo, Padre Celestial. Y ayúdanos también que en este mundo, rodeado por el mundo, la carne y el enemigo, podamos estar más sujetos a tus leyes para poder andar de una manera más agradable a ti. Guíenos, Señor, en ese proceso, porque este mundo cada vez está más complicado, cada vez hay más maldad que arrastra a muchas personas, incluso también a cristianos. Pero, Señor, danos la fuerza, el discernimiento y la sabiduría para no alejarnos de ti. Provee de lo que necesitamos, Padre Celestial, siempre bajo tu cuidado y guía. Te damos honra a ti
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.